vamos a referirnos en este momento al módulo 1, o la unidad primera, del curso Introducción al Pensamiento Teológico. Este módulo 1 corresponde a la materia Introducción a los Estudios Teológicos, desde el punto de vista básicamente teórico. Este es el elemento que ya habíamos anunciado en nuestra introducción general, y que básicamente pretende abordar el fenómeno de lo teológico con una visión sincrónica, no diacrónica, tratando de aprender las categorías fundamentales en que se ha definido lo teológico. Naturalmente habrá que, por necesidad, hacer siempre algún tipo de proyección diacrónica, de proyección histórica, para poder acceder a este objeto de estudio, pero no vamos a centrarnos básicamente en los pensadores, en los teólogos, ni en una sucesión doctrinal, sino vamos a ver cómo básicamente para Occidente y dentro de los marcos de manera predominante del cristianismo se define este fenómeno de lo teológico, y para ello vamos a plantear un caso que va a servir como hilo conductor. Va a ser precisamente nuestro hilo conductor para atravesar, si se quiere, este laberinto teórico a que nos conduce la crítica al pensamiento teológico tradicional. El caso se plantea del siguiente modo: la teología, como saber, puede en general definirse como el discurso sobre Dios, por una parte, y sobre la fenomenología asociada a la experiencia de Dios. Un discurso que habla sobre Dios y sobre toda la fenomenología asociada: experiencia religiosa, iconografía, música sacra, experiencia mística, todo, negación incluso de lo divino, todo lo que tiene que ver de alguna manera con la experiencia de Dios, por una parte. Pero mientras la teología tradicional suele detenerse en este punto, nosotros trataremos de continuar avanzando y profundizar en lo siguiente: la teología puede también entenderse como una forma de autorrevelación del Logos de Dios en diferentes etapas y momentos del devenir histórico, de las cuales la forma superior es la presencia misma del Logos, ya no como sentido de apertura noética, o sea, ya no solo como aquello que permite que haya un saber en determinadas culturas, en determinadas tradiciones filosófico-religiosas, sino además como sí mismo intrahistorizado en la encarnación del Logos en la persona de Jesús, que, según la teología cristiana, es verdadero Dios como Logos y verdadero ser humano. En otras palabras, esa autorrevelación del Logos, esa automanifestación del Logos de Dios en lo intrahistórico, abre un campo que va desde el origen mismo de la pregunta por el sentido del ser que formula el ser humano, aún en sus momentos más esencialmente, digamos, iniciales en la historia de la autoconciencia humana, hasta nuestros días. Todas esas formulaciones, incluso fuera del ámbito oficial del cristianismo o de las grandes religiones monoteístas, toda esa búsqueda que se da en religiones que actualmente continúan siendo de alguna manera consideradas periféricas o inferiores, toda esa búsqueda constituye una expresión de lo teológico, constituye un saber teológico. Entonces, esto nos va a conducir a ciertas cuestiones. Primera, ¿qué es la teología en general? Segundo, ¿qué significa el teologizar desde este punto de vista que lo estamos planteando, mucho más global? ¿Cuáles son las categorías fundamentales del pensar teológico? ¿Cuál es el objeto de estudio de la teología como ciencia? Hasta el punto en que puede entenderse la teología como ciencia tal cual ha sido entendida en muchos momentos de la historia el conocimiento teológico, desde Tomás de Aquino hasta Pannenberg, por ejemplo. En un primer momento tenemos que definir, para ubicarnos en el objeto de estudio, qué es lo que se significa en el término teología. ¿Cuál es el origen del término teología? En general es algo que se puede entender muy fácilmente. Teología es un término que ya fue usado en la antigüedad griega, ya fue usado por Platón y por Aristóteles. Teología en griego compone dos términos básicos. El primero, theos, que significa Dios, y en general todo lo asociado con lo divino, theos,
Y en segundo lugar, el término logos, que al unirse con el sustantivo theos se convierte en theología, este final que indica un saber, una experiencia cognoscitiva de Dios en este caso. Esa unión de theos y logos en este caso en el sentido de conocimiento, en el sentido de discurso, produce lo que actualmente llamamos teología. En un primer momento, Platón, por ejemplo, en uno de sus diálogos fundamentales, La República y Politía, se refiere precisamente al tema de lo teológico y lo opone a la visión poética o a la visión de los poetas, que era una visión inexacta, era una visión todavía nublada de alguna manera del conocimiento del ser, que confundía el ser verdadero de los dioses con lo que pensaban desde su propia subjetividad fantasiosa, desde la perspectiva, por supuesto, de Platón. Y a ello contrapone la razón dialéctico-contemplativa, que logra captar la esencia de lo que es, que logra captar toidos, el aspecto, la idea esencial del ente, y la representa ante los ojos de la razón, de manera que se alcance, siempre según Platón, un conocimiento esencial del ente. El término teología reaparece después en un texto básico y fundacional para el pensamiento no solo filosófico, sino también teológico de Occidente, como es la metafísica de Aristóteles. Su nombre en griego, metafísica, indica que es un conocimiento que se coloca y que continúa como una extensión del pensamiento que se encarga del conocimiento, más bien del estudio de los entes que aparecen ante los ojos. Epidifísica, en tanto física, physis en el griego antiguo, básicamente va a significar aquello que aparece ante los ojos y que constituye todo el entramado de fenómenos. Aristóteles define entonces el término teología, lo usa en dos sentidos. Por un lado, lo llama, es la rama, dice, fundamental del saber teológico. En tanto es el conocimiento sobre Dios. Es el conocimiento en torno a Dios. ¿Qué significa ello? Es el conocimiento que se encarga del estudio de las causas primeras. El estudio de las causas primeras lo llama Aristóteles teología. Y, por supuesto, afirma claramente que es una ciencia divinísima y preciosísima. Dice Aristóteles, en tanto que naturalmente es la ciencia que se encarga del origen de todo, de ese primer motor o motor inmóvil del que hablaba, que no tiene solo una condición físico-motora, naturalmente, sino también noético-espiritual. Otro uso que hace Platón del término, en este caso paradójicamente de carácter más negativo, es la teología como denominación del pensamiento mitológico poético, previo al pensar filosofante, usado básicamente con referencia a poetas antiguos como pueden ser Homero, como pueden ser Hesíodo, Orfeo, Ferécides de Ciro y muchos otros, sobre los cuales dice básicamente Platón: «Y si detines y que tus pambaleus que poliprotis nin genesios que protus celollisandas utos ion de perificios y polavin». Hay muchos antiguos poetas que creen de alguna manera saber algo con relación a las cosas, y estos poetas teologizantes, así usa el término, teologizantes, celollizandas, adquieren un saber que no es real, que no es auténtico, que no es científico. Entonces, a partir de ahí, básicamente, pasamos ya al conocimiento o al planteamiento de lo teológico en el orden del cristianismo. El cristianismo bebe naturalmente de dos fuentes básicas, de la tradición judía, así como de la tradición griega clásica. Al definir, sin embargo, lo teológico, Pablo introduce un nuevo elemento propio, de alguna manera, preexistía de alguna manera en el judaísmo y también en los misterios de la antigüedad griega, pero vinculado e interpretado de manera diferente, que es el elemento del misterio frente a la presencia en el mundo
de Dios en la figura de Jesús y de las consecuencias trascendentales, de las consecuencias, digamos, generales, cósmicas, que tiene esa presencia de Jesús, su muerte y su resurrección. Y antepone Pablo lo que llama el escándalo de la cruz, el escándalo, en otras palabras, de esa presencia de lo divino, lo histórico, lo antepone a la búsqueda de los judíos fundamentada en la ley, en el elemento de la ley, como elemento absolutamente objetivo y externo, y a la búsqueda de los griegos ya fundamentado en el conocimiento metafísico. Esa oposición ya está presente, por supuesto, en el apóstol Pablo, y marca de alguna manera lo que va a ser la línea de conocimiento propia, sobre todo del cristianismo oriental. Ahora bien, hay un desarrollo también en el cristianismo occidental, que no se fundamenta tanto en la categoría apofática del misterio, como en la categoría catafática, que proviene del término griego katáfasis, que significa afirmación, expresión, en la categoría catafática de la representación de lo inteligible, de lo intelere, de la percepción y aprehensión racional de la esencia de los entes. Y por supuesto aquí reaparece de manera plena Aristóteles como uno de los fundadores, si se quiere de manera inconsciente, como es natural, de la escuela de teología más importante de la tradición del cristianismo latino, que es la escolástica. Básicamente, la escolástica pasa a comprender y procura comprender el ser de Dios como maximum esse máximum, como el ser en su plenitud. Ello genera, por supuesto, contradicciones extremas desde el punto de vista filosófico-teológico, que pone siempre y en cada caso la teología escolástica al borde de su propia autonegación, de su propia autodestrucción. El choque histórico más importante que se da entre este enfoque, si se quiere, más neoplatónico, mistérico del cristianismo, de la tradición cristiana oriental, frente al enfoque aristotélico, racional del cristianismo en la teología escolástica, se da en el siglo XIII precisamente entre Barlaam y Gregorio Palamas, que discuten en esencia qué significa cristianismo desde el punto de vista racional y qué significa cristianismo desde el punto de vista místico, y se genera una oposición, una cuestión que produce una discusión teológica que marcó naturalmente ya de manera clara la distinción de lo que podríamos llamar Occidente cristiano y Oriente cristiano. En otro orden de cosas, naturalmente, tenemos que ver lo que se refiere básicamente al sentido del teologizar como vivencia de Dios. El teologizar como vivencia de Dios es algo que está por encima de esta conformación doctrinal que se da en las diferentes escuelas de lo teológico. Si bien las categorías que en la teología occidental predominan son las categorías de la revelación, la gracia, pero también de la intelección, de la comprensión, de la doble verdad, como el elemento que plantea la posibilidad de un acceso filosófico también al conocimiento de Dios y al planteamiento de la verdad teológica, nosotros vamos a ver que más allá de eso, más allá de este horizonte intelectual, hay una raíz que es existenciaria, que ya está planteada de alguna manera, por supuesto, en la tradición mística oriental, el cristianismo oriental, como en la tradición mística de otras conformaciones teológico, espirituales y religiosas de otras culturas, pero que se concibe como en el orden de lo filosófico mucho después en nuestra tradición euro-occidental. En este sentido, por supuesto que es importante tomar en cuenta que la crítica que sufre la teología escolástica y en general la teología oficial ontoteológica de Occidente se enfrenta, parte y se desarrolla
a partir de los presupuestos de la llamada filosofía existencial, por un lado, y por otro el cientificismo positivista, por otro. Nos interesa lo primero, básicamente, porque nos conduce a concebir que en la base de la teología como conocimiento hay una serie de categorías comunes que tienen su raíz en un orden ontológico común. Más allá, por tanto, de las diferencias o de la comunidad categorial que se puede ver en el teologizar en general, vemos nosotros que existe un elemento mucho más esencial, que es lo existenciario, que es lo que posibilita precisamente una comprensión mucho más esencial de lo teológico. En este sentido, podemos, para concluir, referir que la teología como saber se presenta bajo la forma de la unidad dialéctica entre la experiencia del religare, de la religación como situación ontológico-existencial, y la necesidad de comprender a través de la razón también el encuentro con lo trascendente. Por un lado, el estudio de la teología, por tanto, es complejo. No es simple plantear una escuela teológica dominante o la ideologización de la teología a través de un grupo religioso dominante frente a otro, sino que en esta complejidad lo teológico se nos muestra, primero, como el enfrentarse a lo trascendente, a Dios como experiencia. Dios se autorrevela como experiencia en el propio orden existenciario del ser humano. Segundo, la revelación es una comunicación anticipada de Dios con el ser humano. Y las digo, en el orden de lo histórico aparece una llamada, una vocación que se experimenta desde el punto de vista estético, desde el punto de vista ético, en el orden de lo sentimental, según el enfoque posterior, por ejemplo, del romanticismo. Pero lo cierto es que hay una apertura en lo histórico que permite una percepción de lo trascendente sin que el ser humano sea sujeto de esa apertura, sino más bien es afectado por ella. Tercero, la Biblia, en este caso en la tradición cristiana y en general en los textos espirituales tradicionales de diferentes tradiciones religiosas, se presenta como las palabras que contienen de alguna manera la plenitud de una revelación. Incluso los Upanishads, incluso los Vedas, incluso las Brahmanas, incluso el Popol Vuh, todos los libros religiosos presuponen que habló Dios desde lo alto. No es una creación humana, no es una doctrina filosófica. Y por otra parte, la propia historia del estudio de los tópicos anteriores como autoconciencia del pensar teológico forma también parte del conocimiento teológico. O sea, el conocimiento de qué es la historia de lo teológico, cuáles son las conformaciones que se han definido, cuáles son los teólogos más importantes, a los cuales, por supuesto, hay que hacer referencia a la hora de una comprensión más global del fenómeno teológico. Por último, podemos decir que la afirmación de que una forma religiosa específicamente definida en un contexto histórico es por necesidad la única vía de planificación del conocimiento y la experiencia teológica es contradictoria en sí mismo, desde el punto de vista de que estamos planteando, primero, que lo divino se autorrevela en el orden total de la experiencia histórica humana, y segundo, que lo esencial teológico y el fundamento de todas las categorías de lo teológico, entiéndase inmanencia, trascendencia, Dios, ser humano, experiencia, intuición, etc., se fundamentan en la raíz existenciaria, que como preeminencia ontológica es común a toda la humanidad, más allá de sus conformaciones culturales específicas.